los videos anteriores habíamos estado hablando sobre tener comunión con Dios, sobre la disciplina de Dios y cómo Él trata con sus hijos. Hoy quería contarles acerca del testimonio de Astor. Astor es mi cuarto hijo, el último, y ya tiene 4 años, y quería contarles cómo fue el parto, cómo vivimos una situación límite como familia y personalmente. Fue el 16 de septiembre de 2017, nosotros nos encontrábamos viviendo en la casa de una tía, que gracias a Dios estábamos ahí porque estábamos arreglando la casa, también estábamos dando célula. Nosotros como iglesia nos reunimos en las casas para orar y compartir la palabra de Dios, estudiarla, y en esos momentos había 2 amigas, Mari Monte, Dagny, que estaban conmigo, y ellas me soportaban, ¿no? Porque yo estaba viviendo mi embarazo de Astor muy plácidamente, la verdad que muy buen embarazo. Y yo quiero contarles acerca del secreto de Dios, de cómo Dios, al tener comunión con Él, nos cuenta sus secretos. Al tener comunión con Dios nos adelanta en el tiempo también. Él me mostraba las cosas que iban a venir, aunque yo no lo entendía muy bien, pero Él me iba hablando y me iba diciendo algunas cosas. En la célula orábamos porque venía con un parto ya riesgoso, había salido en la ecografía que tenía la placenta baja, y sí o sí yo sabía que iba a cesárea, dado que ya tenía 3 cesáreas previas, así que eso no era un problema para mí. Y el problema era, en esos momentos estábamos orando porque yo les decía, oren por mí, que no sé qué hacer, si ligarme las trompas o no. La verdad es que junto a mi esposo queríamos seguir teniendo más hijos, pero ya era muy riesgoso para mi vida. Así que les pedía oración, les decía, por favor. Pero una semana decía, sí, me voy a operar, y la otra semana decía, no. Pero hasta que finalmente el Señor me confirmó y dije, no, me voy a ligar las trompas. Me dieron reposo, y recuerdo ese día tan fatídico, dijo mi esposo. Estaba también en ese momento terminando la carrera, tenía que estudiar, tenía a Francis que tenía 1 año, eran chiquitos, Amber y Becky, eran muy chiquititos todos, y yo estaba queriendo terminar la carrera antes de que se me venzan las materias, pero al fin no pude porque no me daba el cuerpo, no me daba la mente, y igual yo quería esforzarme y terminar la carrera. Pero esa noche yo cursaba y era cuando ya me habían dicho que tenía que hacer reposo, y en el instituto hay escaleras para subir, y en ese momento mi esposo me dice, yo me sentía tan bien, pero él me dice, no vayas, y yo escuché en mi mente una voz, vino pero real, así, una voz que decía que la mujer tenía que estar sujeta a su esposo. Y fue como que me causó temor, porque no voy. Yo tenía que cursar y decidí no ir, aunque yo estaba con reposo. Entonces decidí obedecer a mi esposo y decir, está bien, tenés razón, no voy. Y resulta que a la madrugada, a las 4 de la madrugada, sentía un poco de frío y estornudé. Y cuando estornudé, yo sentí que se abrió como una canilla en el canal de parto, ¿no? Y miro así, empecé a desangrarme prácticamente, mucha sangre chorreando en mis piernas, y fue terrible ese momento para mí. Y voy corriendo al baño y me empiezo a secar, a lavar, que yo ya sabía que tenía que ir urgente al doctor, a la clínica. Y mi esposo en ese momento también llama al hermano que es bombero, él está rapidísimo con nosotros. Y le dejamos los chicos a cargo y todo ese enchastre de sangre, porque la verdad es que perdí muchísima sangre. Yo estaba llegando al zaguán de la casa y ya había llenado un toallón entero, sentía que se me caía de lo pesado que estaba, de la sangre que había perdido. Fue terrible. Estábamos con Lucy durmiendo y a mí me tocaba en esa noche atender a Francis porque Lucy no podía hacer fuerza. Así que en un momento llora Francis y me levanto y voy corriendo creo que a hacer la madera, algo de eso. Y siento que Lucy estornuda
y que me llama, y cuando voy, bueno, era un charco de sangre abajo de Lucy, así que enseguida llamamos a la médica, que respondió excelente, y fuimos todos para el sanatorio. La familia se quedó con nosotros niños, y nos fuimos con Lucy y con Astor en la panza al sanatorio, con muchos temores, con mucho miedo, con una angustia y una desesperación que se sobresalía de mi pecho. Y cuando llegamos, la doctora enseguida sintió con el estetoscopio que los latidos estaban bien, y procedió a llamar a todo su equipo para operar y para sacarlo en ese momento a Astor, que no era su día de nacer para nosotros, pero evidentemente para Dios era el momento. Bueno, nos subimos al coche y yo, en el nombre de Jesús, iba orando, confiando en Dios, iba muy lúcida y yo sentía que me desvanecía, yo sentía que me estaba desmayando. Entonces decía, en el nombre de Jesús no me voy a desmayar, y me despertaba. Esto es tremendo porque Dios, como hijos suyos, nos dio autoridad sobre la naturaleza, sobre los demonios y sobre las enfermedades. Yo le ordené a mi cuerpo, no te vas a desmayar, y no me desmayé. Y bueno, llegamos a la clínica y bueno, vi cara de susto, de muerte en los rostros de los enfermeros. Luego llega la doctora y ella me decía que no sabía si iba a sobrevivir el bebé. Tenía razón, me estaba preparando para lo peor. Y bueno, en ese momento siente el latido del bebé y me dice, bueno, está todo bien. Pero en ese momento yo, antes, previo a que llegara la doctora, viendo esas caras de muerte, reprendí al espíritu de muerte. Dije, fuera. Y se tuvo que ir, porque llega la doctora y encuentra el latido de Astor. Fue tremendo, fue glorioso. Pero en todo ese momento yo seguía perdiendo sangre. Así que bueno, entre que llegaron el equipo médico, todo fue muy rápido, todo muy veloz. Entré al quirófano, me pusieron anestesia para una cesárea. Fue terrible y bueno, yo estaba totalmente lúcida, despierta, no me había desmayado para nada. Y mientras ellos me operaban, ¿no? Tardaban muchísimos. En el primer momento nació Astor, lo escuché llorar. Fue hermoso, fue glorioso, fue como que respiraron los médicos, sentí como un alivio, porque yo no tenía mucha pancita, era de tener poca panza, pero ellos sintieron ese alivio y es como que respiraron. Y bueno, luego de eso yo estaba orando, alabando al Señor y le daba gracias a Dios, porque es un momento muy tenso, muy difícil para sobrellevar. Sentía frío y en ese momento me pongo a alabar a Dios y le digo, gracias Señor, gracias Dios, y cierro mis ojos y veo ángeles alrededor del quirófano formando un cuadrilátero. Estos ángeles estaban vestidos como si fuera una vestidura romana, con cascos, con escudos, y yo podía sentir, podía ver que los médicos trabajaban con total lucidez. No había ningún demonio entorpeciendo su trabajo. Ellos podían trabajar con mucha tranquilidad, rápidamente, velozmente. Yo los veía que estaban. En un momento yo escucho a la doc que decía, no, hay que sacarlo. Y escuchaba a otro médico que decía, no, pero si quiere tener más hijos, no, ella ya me dijo que se iba a operar las trompas, que se iba a ligar las trompas. Así que por eso la doctora actuó rápidamente. Esa oración había hecho un efecto tremendo, porque tal vez ella, si seguía intentando sacar la placenta que se había pegado al útero, porque ese fue mi diagnóstico, fue placenta creta, la placenta se comienza a pegar en el útero y a traspasar. Entonces era muy difícil sacarla y actuó rapidísimo y me sacó el útero, me hizo una histerectomía. Fue tremendo. Y bueno, como les dije, podía ver esos ángeles ahí, empecé a adorar a Dios, pero yo escuché la máquina. Había una máquina al lado mío que hacía pi, 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 y esa máquina sonó 3 veces.
El número 3 es el número de la resurrección. Yo sabía, de algún modo supe, que ahí ya no iba a contar más el cuento. Yo pude haber muerto. Perdí muchísima sangre, casi la mitad, o tal vez la mitad de la sangre de mi cuerpo, 2 litros, me transfundieron. Fue tremendo la cantidad de sangre que perdí. La doc me decía, parecía una carnicería el quirófano. Y es hermoso poder escucharla también, escuchar lo que ella me contaba de lo que había vivido cuando yo fui a darle el testimonio de toda esta situación. Yo pude hablar con ella, pude contarle todo lo que me había pasado. No era casualidad diosa, estaba todo en el plan de Dios. Y lo que más sorprendió a la doctora, que fue también mi oración, ¿no? Esa cuando yo decía, en el nombre de Jesús no me voy a desmayar, voy a estar lúcida, porque sabía de algún modo que también que si me desmayaba, no sé si iba a volver a despertar. Y ella me decía, te hicimos una esterectomía estando despierta. Fue tremendo. Fueron como 2 horas y media a 3 horas de operación. Y ya la anestesia ya no me hacía efecto, yo empecé a sentir dolor, empezaba a sentir que me dolía todo lo que me estaban operando y también mi cuerpo reaccionó, empecé a temblar, empecé a perder el control de mi cuerpo. Creo que es por una reacción de la anestesia, ¿no? Que el cuerpo necesita calor y yo estaba así, tremendo fue. Cuando la doctora me dice, después de 2 horas y media o 3 de operación, la doctora me dice, sentate que tenemos que hablar, a mí me surgen un montón de ideas y no sé por qué, normalmente tienden a ser negativas, por temores, ¿no? Afloran los temores en esos momentos críticos. Y pensé que tal vez no estaban más conmigo, o tal vez Lucy, porque Astor sí lo había visto. Y me dijo que bueno, que se habían salvado. Después ella contó el milagro que había visto y los temores que le habían surgido a ella también, a la médica. Así que fue muy reconfortante. Lucy igual quedó en terapia intensiva, pero al menos estaba con nosotros. Y finalmente, bueno, entró a terapia intensiva. Muy contenta, sentía dolor, sí, pero estaba feliz porque yo sabía, en todo tiempo supe que no era mi momento. Dios ya me había hablado de cosas que iba a hacer en mi vida, cosas que todavía no había visto, sueños, y yo sabía que ese no era mi fin. Dios nos disciplina, Dios nos guía por un camino, Dios tiene que probar nuestro corazón, tiene que probar la fe que Dios ha depositado en mí. Ese momento fue tremendo porque la disciplina de Dios, como hablábamos la vuelta pasada, es para salvación, es para que salga a flote lo que Dios depositó desde antes de que naciéramos. Dios depositó fe, depositó muchas cosas en nuestra vida. Dios tiene que ponernos a prueba para sacar a relucir esa fe que yo ni sabía que tenía. No sabía que tenía tanta fe como para poder vencer en ese momento de muerte y de mucho dolor. Fue tremendo. Dios realmente se glorificó. Él ya me había advertido algunas situaciones, su espíritu me hablaba, no como me decía, no, hoy no vayas a cursar, tal vez hubiera muerto en la escuela, no hubiera llegado. Y su misericordia y su amor es tremendo, es muy grande lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Y a veces nos pone en esas situaciones para que confiemos en Él, para que sepamos que Él está con nosotros. Y es glorioso, no dejo de alabarlo, no dejo de darle gloria. Saben que yo no morí literalmente en esa situación, pero sí puedo decir que una gran parte de mi yo, de Luciana, ahí murió realmente, porque empecé a entender, empecé a valorar esa segunda oportunidad que Dios me daba para poder seguir contándole a otros las maravillas de conocer a nuestro Dios, de tener comunión con Él, de saber que Él es la verdad, Él es el camino y Él es la vida. Dios es nuestro Padre amoroso. Yo aprendí realmente, conocí el amor de la iglesia, lo que Dios estaba haciendo a través de su iglesia. Pude sentir las oraciones, cómo nos acompañaba, sentir el amor y la calidez de la iglesia, una iglesia orando por mi vida. Fue tremendo.
ahí comprendí el valor de la oración de la iglesia, ahí supe y eso me transformó, porque ahora yo sé que cuando hay un pedido de oración en la iglesia, yo me pongo a orar, invoco, Señor, y le pido a Dios esos ángeles para que la operación, Señor, salga tremenda, salga con lucidez, que nada estorbe el trabajo de los médicos, porque yo lo viví, yo vi esos ángeles alrededor del quirófano, los vi. Y también aprendí a amar a mi familia, a amarla más. Ustedes saben que cada familia es un mundo, cada familia tiene una cultura propia. Y la verdad es que yo me cerraba mucho en mi vida, pero esto permitió poder amar más a mi familia, poder valorarla, poder comprender que somos todos diferentes, somos todos distintos y a través de ver, ¿no? El amor, la calidez, la atención, que Dios fue transformando mi corazón y se fue abriendo a las personas. Porque ustedes saben, yo tenía una filosofía de vida que no sabía bien que la tenía, pero para mí la vida era: yo no molesto a nadie y que nadie me moleste a mí. Que nadie me joda, decía, y yo no voy a joder a nadie. Ese era mi reinado. Eso era las reglas que yo había impuesto para vivir la vida. Pero cuando Dios viene a tu vida, Dios pide tu reinado. Dios te destrona del yo, de lo que vos querés y de lo que vos pensás. Él lo quita, porque Él sabe que esas cosas van a destruirnos. Y Él se entrona, Él nos da autoridad, Él nos da potestad en su reino. Él viene con su reino a nuestra vida. Como dice el Padre nuestro: venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad. Eso es lo que me sucedió, ¿no? Dios estaba reinando en mi vida. Yo empecé a comprender que Él era el que debía reinar, que yo era su hija y que Él me amaba y lo hacía para cuidarme, para poder ver hoy a mis hijos crecer. Yo tuve esta segunda oportunidad, afirmó mi fe, afirmó mis convicciones en Él, para poder seguir comunicando todo tipo de maravillas que Él ha hecho y que espero poder seguir contando, de todas las cosas que Él está. Él es Dios, Él es el Rey, Él es nuestro Padre. Y me emociona muchísimo poder contar cada detalle de lo que pasó. Fue terrible, fue tremendo, pude darle testimonio a mi doctora, pude contarle todo lo que había vivido, había sido con un propósito. Pero la cosa no termina ahí, porque después de la operación estaba en terapia intensiva, todos muy mal, toda mi familia muy angustiados. Y yo estaba feliz, estaba muy bien anímicamente, porque realmente Dios estaba conmigo, yo lo sabía, y eso nadie te lo puede robar, nadie te puede quitar tu propia experiencia con Dios, nadie puede robártela. Y bueno, mi hijo Astor estaba bien, lo tuvieron que derivar a Tandil, pero él estaba muy bien. Él nació de casi 8 mesinos, le faltaba una semana para ser 8 mesinos, pero estaba muy bien, muy tranquilo. Y bueno, yo no lo conocía hasta que fui a Tandil. A los 3 días no lo había conocido a mi propio hijo. Y bueno, luego de esto, otro de los milagros que merecen la pena contar y no olvidarme es yo a los 2 días pude ponerme de pie. En ninguno de mis otras cesáreas, de mis otros partos, yo me podía poner de pie del dolor que sentía. Tengo el umbral del dolor muy bajo, porque todo enseguida me duele, todo es un drama. Y me pude poner de pie. Estaba de pie, era algo terriblemente que Dios había hecho. Dios me había fortalecido aún en medio del dolor. Mi cuerpo estaba fortalecido. Fue tremendo y glorioso. Y bueno, aprendí tantas cosas en esa situación. También a ver realmente lo que es importante, a dejar la vanidad, a dejar de preocuparnos por cosas efímeras, por cosas mundanas, por cosas pasajeras, aún de nuestra propia vida, de nuestra apariencia. Empecé a dejar todas esas cosas. Ahí comenzó un proceso tan hermoso de Dios con mi vida, un trato de Dios que a veces nos proyectamos como algo, todas esas cosas que este mundo valora y realza, ¿no? Pero
Dios tiene otras cosas, otros planes para nosotros que son de muchísimo más valor. Y es la salvación de nuestra alma, es que se cumpla el propósito por el cual vinimos a este mundo. Y realmente pude comprender que Dios es mi Padre, que Él nos disciplina, pero con un solo propósito, traer salvación a nuestra alma. Y quería dar este ejemplo porque realmente es muy poderoso todo lo que Dios estuvo obrando y no quiero realmente olvidarme de nada. Pero a medida que Dios me iba hablando, a medida que yo iba teniendo comunión con Él, dice la palabra de Dios que la senda del justo es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Realmente el Señor me iba revelando cosas que yo no comprendía, pero en un momento salió toda luz y pude comprender lo que me estaba pasando. Vas a comenzar a creer, vas a comenzar a vivir y a saber que realmente Dios es nuestro Padre. Él nos creó y Él sabe todo lo que necesitamos. Él nos conoce profundamente y Él nos ama.